un tema concreto, la Biblia lo tiene. Y si no encuentras el tema, ve ahí, está el índice en algunas Biblias, o pide apoyo a alguien que conozca bien su Biblia y te va a decir, sobre este tema, matrimonio, o sobre este tema, juventud, están estos pasajes. Entonces, Dios te va a hablar siempre y cuando tengas una lectura sana. Una lectura basada en la interpretación de tu iglesia. Ustedes pentecostales, si me escucha algún pentecostal, algún bautista, pues apéguense a la doctrina de su iglesia y según la iglesia a la que ustedes asisten, tienen que ser fiel a esa doctrina y Dios les hablará en su palabra según la doctrina de su iglesia. Nosotros tenemos nuestra doctrina, esfuerzo y valor muy particular. Hemos cuidado de no caer en el branamismo. Hemos tomado ciertas formas de manejar nuestra iglesia diferente a otras. Según como usted ha aprendido y lo lea aquí, entonces Dios le va a hablar en su palabra. ¿Alaban al Señor? Amén. Salmo 119. Una escritura muy citada, por lo mismo que es muy acertada para estos casos. En el versículo 105. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Pueden leerlo, por favor? Adelante. Cuando yo le pregunto al Señor, ¿cómo debo de manejar mi negocio? Y vengo y tomo la Biblia me va a alumbrar, me va a mostrar los pasos que tengo que seguir. Y aquí Dios directamente me dice a mí como cristiano, maneja tus negocios de esta forma, ten cuidado con tus finanzas. Si estás mal con tu esposa, con tus hijos, arréglalo de esta manera. Esto es lo que Dios usa para hablarnos, para decirnos por aquí. Da vuelta a la derecha, avanza, detente. Es Dios hablando directamente con usted a través de la Biblia. ¿Micrófono? Ahí con mi hermana Leticia, ya que la tiene ahí cerquita. ¿Siempre y cuando? Siempre y cuando tengamos una sana lectura. Siempre y cuando. Un aplauso a esta dama, por favor. Siempre y cuando tengamos una sana lectura. Y que no empecemos a divagar en nuestra mente. Ahorita voy a hablar de eso con más detalle. Segunda forma en que Dios nos habla, por medio del predicador en el púlpito. Si el hombre que está en el púlpito es escogido por Dios, Dios te hablará por medio de él. Por lo que acabamos de analizar hace un momento. Lucas 10:16 y otras escrituras. Si él es escogido por Dios, Dios te hablará a través de él. El día miércoles hablé con el pastor Cristian Samaniego de Ecuador y él me decía, vamos a tener una junta, él y unos pastores de allá de Ecuador, en 2 semanas, y él me decía algo como esto: estos pastores son del campo, no están acostumbrados a usar corbata, no están acostumbrados a hablar de usted, son del campo, pero le garantizo que son hombres de Dios. Yo no tuve el privilegio de conocer a un hombre que visitaba una iglesia donde yo prediqué en una ocasión. Este hombre es un apóstol, se apellidaba, parece que ya partió con el Señor, se apellidaba Velázquez. Y era un hombre de campo, de los que siembran la tierra, se dedican al cultivo. Cuando me tocó escucharlo, yo apenas estaba experimentando cambios en mi ministerio. Me fui para atrás. Yo dije, Señor,
el Dios de los pescadores, Pedro, Andrés, Jacobo, se vuelve a mover en este siglo en un campesino como él. Sí, me dejó impresionado. Impresionado. Lilia al de al lado, impresionado. Si Dios escoge ese hombre, Dios no se verá limitado por sus estudios, si es del campo, si es de la ciudad, si es inteligente, si no es tan inteligente, Dios lo usará como su instrumento. Pero si el pastor que se subió al púlpito, si el predicador que está en el púlpito no es escogido por Dios, entonces, ¿quién te estará hablando? Es el hombre, como suele ser muchas ocasiones. En infinidad de lugares e iglesias, hombres hablándole a hombres. ¿Y qué cree que pase si un hombre le habla a otro hombre? ¿Sabe qué pasa si un hombre le habla a otro hombre? Nada. No pasa nada. No va a cambiar, no va a ser libre, no va a encontrar sabiduría, entendimiento, no va a crecer, no va a suceder nada, porque es el hombre hablándole al hombre. 1 Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4 dice en el versículo 1: Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esto es lo que es un hombre que ha sido llamado por Dios, un administrador de todo aquello que necesita la iglesia. Para aquellos que me estén escuchando y no estén seguros que su pastor fue llamado por Dios, deténganse el tiempo suficiente a cuestionar, a preguntarse si están en el lugar correcto. Porque la Biblia no solo habla de los pastores, habla de los falsos pastores. No solo habla de los profetas, habla de los falsos profetas. Segunda de Pedro capítulo 2 del 1 al 4 dice que así como hubo falsos profetas, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías y llevarán a muchos a la perdición. Entonces, qué importante es estar ciertos de que Dios puso a ese predicador, porque si Dios lo puso, entonces Dios me va a hablar a través del predicador. ¿Alguien aquí ha experimentado, aunque sea una sola vez eso? Aunque sea una vez. Y otros, aunque sea muchas veces. Pues eso merece un aplauso al Señor. Imagínense, qué glorioso es que Dios deje su trono, deje a sus nobles de los que está ahí rodeados, sus ángeles, deje al coro y desciende aquí a hablarle a esta pequeñita iglesia. Y luego que te hable de una manera muy particular. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Es increíble, hermano, que pasan hermanos a mi oficina a entrevista y lo he escuchado con mucha frecuencia. Ya no sé qué decir porque lo que le iba a preguntar ya el Señor me lo dijo desde el púlpito. ¡Ah, qué tremendo! ¡Aleluya! Yo cuando escucho eso, lo único que le digo al Señor es: me vas a dejar sin trabajo, Señor. Y a nadie va a pasar, porque seguido se me adelanta. Pues eso es la gloria de Dios, hermano. Eso es la gloria de Dios. En tercer lugar, la consejería pastoral. La forma en que Dios te va a hablar a través de la consejería dependerá de la preparación del predicador.
Se oye un tanto extraño porque esto es totalmente diferente a lo anterior.